Misión, y de ahí nace la necesidad de recibir el poder. La misión hace que sea necesario el poder. La pregunta es, ¿usted tiene una misión como cristiano? Nosotros, y por eso yo le digo a usted, si usted es cristiano, gloria a Dios, pero si no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, usted está viviendo porque quiere vivir como quiere, pudiendo tener. Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. El tema de hoy y el versículo para memorizar en este volumen, cada volumen consta de 4 lecciones. El versículo a memorizar es el capítulo número 1, verso número 8, del libro de los Hechos. ¿Habrá algún voluntario que se atreva de ahí de decirlo de memoria, sin leerlo allá? Usted hágase de cuenta que no está viendo nada ahí. ¿Habrá alguien? Amén, amén, gloria al Señor. Ese es el capítulo 1, verso 8, pero recibiréis ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso habla de una expansión geográfica, pero también espiritual, donde el evangelio fue desde un círculo de personas hasta llegar a todas las naciones. De manera de resumen, vinimos hablando la pasada semana. ¿Cuál fue el tema? Se me olvida el tema de la semana pasada. Vamos a ver si alguien me lo acuerda. ¿Estudiamos acerca de qué? La gran comisión, la gran comisión. Bueno, evidentemente la vida de los discípulos había dado un giro radical. Jesús terminó siendo quien ellos creían que era el Mesías, y después de todas las demostraciones y todo lo que hizo Jesús, al final de su vida fue a una cruz a ser clavado allí, a ser humillado, pero resucitó de entre los muertos. Y después que resucitó, se presentó, dice la Biblia, delante de los que le esperaban, con pruebas indubitables, pruebas irrefutables, pruebas que demostraban, gracias, que Él es el que dice que Él es el Señor, Él es el Mesías. Ahora, en la sesión de hoy vamos a considerar el momento que Dios le da un nuevo poder a sus discípulos antes de ascender al cielo. El domingo yo prediqué y expliqué acerca de la ascensión de Jesús y cómo la iglesia espera su segunda venida. La iglesia espera el arrebatamiento. Bueno, antes de ascender, Jesús les da unas instrucciones y les da a ellos el poder por el bautismo del Espíritu Santo para que ellos puedan ser o pudieran ser testigos fieles del Evangelio. Es un relato asombroso que tiene un significado especial para aquellos que creemos en la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Lo mejor de todo esto es que ese poder que Dios, que Cristo le dio a la iglesia en aquel tiempo, está también vigente para este tiempo. Así que todo y cada uno de ustedes que quieren ese poder está ahí para ustedes. Aquí salta una pregunta que es la primera de las varias que vamos a ver esta noche. ¿Cuál es la demostración de poder más grande que usted ha presenciado en su vida? Alguien que pueda dar un ejemplo, digamos, espiritual o algo práctico o algo que usted fue testigo, una demostración de poder tremenda. Algunos dicen, aquellos que han ido a las cataratas del Niágara del lado de Canadá, que toman un botecito y se aproximan lo más posible a las cataratas, y dicen que el ruido, el estruendo de las aguas es tan fuerte que tú te puedes pegar al oído de una persona y hablarle lo más fuerte que tú puedas y no te va a escuchar. Le puedes gritar al oído. La Biblia dice que así es la voz del Señor, como el estruendo de muchas aguas, ¿no? Y usted ve esa masa de agua así, algo poderoso, ¿no? Entonces, antes de que Jesús volviera al cielo, dio a los discípulos una misión. Y de ahí nace la necesidad de recibir el poder. La misión hace que sea necesario el poder. La pregunta es, ¿usted tiene una misión como cristiano? ¿Ok? Yo voy a pretender que ustedes todos tienen una misión. Si usted tiene una misión como cristiano,
usted necesita el poder de Dios para llevar a cabo esa misión. Y el poder de Dios es importante porque marca la diferencia entre una persona que es un testigo mediocre o un testigo efectivo del Evangelio de Jesucristo. La misión no ha cambiado, sigue siendo la misma. Ahora, cuando enfrentamos una tarea gigantesca como la que se nos ha dado a nosotros, necesitamos mucho poder, mucho poder. Y Jesús tenía un plan para darle a sus seguidores precisamente eso. Poder para poder hacer, valga la redundancia, el plan, llevar a cabo el plan, la misión que Jesús determinó que la iglesia tenía que hacer. Fíjense que es Jesús quien llama y es Jesús quien comisiona a la iglesia para la tarea. Por lo tanto, si Él llama y comisiona, Él es el que sabe verdaderamente el poder que usted va a necesitar para llevar a cabo esa misión. A lo mejor nosotros, en nuestra mente natural, carnal y terrenal, no podemos ni siquiera comprender la necesidad o lo necesario que es ese poder, y eso lleva a algunas personas a vivir ajenos a esto y a no anhelarlo, aunque ese poder está ahí para ti y para mí. Imagina que estás oyendo algo acerca o por primera vez estás escuchando acerca de este acontecimiento bíblico. ¿Qué es lo que más te llama la atención a ti de ese acontecimiento que ocurrió en el día de Pentecostés? ¿Qué es lo más que le llama la atención a usted? La unidad. La unidad, que fue lo que hizo que el momento que ya Dios tenía en su soberanía determinado se efectuara en la vida de ellos. La unidad. Estaban unánimes, juntos y en armonía. Ahorita el hermano testificaba, Denis, de cómo llegó aquí. Imagínense que hayamos aquí ahora mismo 20 personas que estuviésemos sintiéndonos ahora mismo como él se sentía cuando llegó. No va a haber unidad, no va a haber mucho menos unanimidad en el espíritu. Pero la plataforma para eso fue que ellos se unieron. En ese momento no habían líderes. Ahí no había un líder. Estaban todos en la misma categoría, por decirlo de alguna manera. Para pensar en lo que es el poder, podemos reflexionar, ¿verdad? Como dijera ahorita, en esas cataratas así, ese poder que tiene el agua, ¿no? Sabemos que el agua puede producir energía por su movimiento y todo lo demás. Es decir, amado, es un poder que nosotros ni siquiera logramos a comprender. O cuando hablamos, por ejemplo, las olas del mar, cuando viene un tsunami, el poder que tiene eso, cómo arrasa pueblos enteros, o una tormenta como pasaron en estos pasados meses aquí en la zona de Centroamérica, o algún animal, cuando usted ve esos osos de allá de Alaska, llegan a medir hasta 13 pies de altura cuando están así ellos, y tienen un poder para despedazar, por ejemplo, un animal como si fuera un pedacito de pechuga de pollo que usted y yo nos comemos en el plato. Un poder, una cosa increíble. O los líderes políticos, que a veces tienen demasiado poder y pues lamentablemente el poder sabemos también que puede ser algo destructivo, ¿verdad que sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, ¿por qué cree usted que la gente desea poder? ¿Por qué usted cree que la gente desea poder? ¿Ha visto usted estos políticos de 80, 85 años? Y uno dice, mi hermano, recórtate, afeítate ya y espera que ya. Uno los ve y dice, se le queda un blower y dos, ¿cómo se llama? 2 manicure. Yo no creo que le quedan más. Pero no quieren soltar el poder. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Orgullo, dinero, ambición. ¿Quién más? ¿Ah? ¿Por qué no quieren soltar el poder? Para tener fama, popularidad, para ser reconocidos. El poder puede emborrachar a una persona. Puede emborrachar a una persona. Emborracharla de sentimientos negativos, avaricia y demás. Ahora, ¿cómo puede ser ese deseo o el deseo de ese poder similar o diferente al anhelo que debemos de tener nosotros del poder de Dios? ¿Cómo? Si usted mira, el poder que Dios nos ofrece es un poder para edificar.
Es un poder para establecer el reino de Dios en esta tierra. El poder del cual proviene de Dios, que proviene de los hombres, hacia una figura política y demás, puede llevar a esa persona a destruir con su poder. ¿Está de acuerdo conmigo? Usted le da el poder y luego hacen lo que no se supone que hagan y destruyen con ese poder a un pueblo, a las naciones. Vemos, por ejemplo, en nuestros países, Cuba, Venezuela, China en su momento, la Unión Soviética, cómo el poder concentrado en una persona llevó a que millones de personas murieran. Hitler, es decir, amado, pero el poder que Dios nos quiere dar a nosotros no es un poder que nos enorgullece, sino es un poder que nos hace reconocer que Él es el que obra en nosotros. Y ese es el poder que la iglesia necesita. Vamos a ver qué dice la Biblia, porque aunque Jesús había dado una misión a los discípulos, aún así no es hasta el día de Pentecostés que ellos recibieron el poder para poder ejecutar esa misión. Si su vida y su corazón habían sido transformados, sí, ciertamente habían sido transformados. Pero, sin embargo, ellos seguían siendo gente común. Y como gente común, como usted y como yo, necesitaban el poder de Dios para llevar a cabo la misión de Dios aquí en la tierra. Mire, cuando vemos un misionero o cristianos como los que estamos viendo ahora en Nigeria y en otros países que siempre ha existido la persecución, es el poder de Dios lo que sostiene a una persona hasta ir a la muerte misma sin negar el nombre de Dios. Por lo menos ahí debieron decir amén. Déjame subir el aire, que yo creo que eso es. Tienen frío y ahí está. Ahora, fíjate lo que dice Hechos capítulo 1, verso número 4. Y estando juntos, ¿cómo estaban? Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora, Él dijo que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo y Jesús, amado, prometió que ese regalo incluiría un poder sobrenatural para ser testigos efectivos. Yo le he enseñado a usted y ya usted sabe, la palabra poder ahí pues significa un poder que edifica, no que destruye, pero la palabra testigo significa una palabra que realmente no nos gusta mucho, que es la palabra mártir. Es decir, un testigo que al recibir tal poder no retrocede, aunque su vida está en peligro. Y ellos en el capítulo número 1, verso 8, Jesús les dice, pero recibiréis poder. ¿Pero recibiréis qué? Poder. ¿Cuándo iban a recibir ese poder? Cuando viniera sobre de ellos el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo y ese poder que iba a venir sobre de ellos, los iba a convertir a ellos ¿en qué? En testigos. Testigos fieles en Jerusalén, que era donde ellos estaban, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que ese poder no tiene límites. Ese poder no tiene límites. Ahora, sin Pascua no hay Pentecostés. Y vamos al libro de Siempre de los Hechos, capítulo 2, verso 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pentecostés significa 50. Y era un acontecimiento relevante para el pueblo judío, donde todo judío, todo hombre judío, tenía la obligación de estar en la fiesta de Pentecostés. Y se conocía como la fiesta de las semanas. ¿Por qué? Porque se celebraban alrededor de 7 semanas o 50 días, duraba la celebración después de la Pascua. Me hago entender. La Pascua en el Antiguo Testamento se celebraba quitándole la vida a un animal y tomando la sangre de ese animal para expiar los pecados del pueblo. ¿Se acuerdan aquel acontecimiento antes de ser liberado de Egipto? El pueblo, Dios le da una instrucción
y le dice, tomen un corderito y van a poner su sangre sobre el dintel de la puerta, y cuando el ángel de la muerte pase, pasará de largo, porque al ver la sangre allí, que significaba, ¿no?, que Cristo, un tipo de Cristo, estaba sobre de ellos, el ángel de Dios estaba sobre de ellos, y no iba a llegar la muerte a sus hogares. Eso se hizo entonces una celebración, se llama la Pascua, el Passover, en inglés Passover. ¿Por qué? Porque iba a pasar de largo el ángel de la muerte para no darle muerte a los judíos. Entonces, en la Pascua, amado, después de esa celebración, 50 días después se continuaba celebrando se manifestaba el pueblo en celebración de esa fiesta. Entonces, Pentecostés siempre se celebra en relación con la fiesta de la Pascua. Ahora, ¿qué tiene esto de importante? Que si usted ve, Jesús toma la cena, va a la cruz, muere, y 50 días después es que sucede lo que estamos hablando ahora, el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, justo en la celebración de los judíos, donde estaban todos reunidos, y lo vamos a ver ahorita. Por eso había gente, dice, de todas las naciones, judíos de todos lados, en Jerusalén. Ahora, la experiencia de Pentecostés descrita en Hechos capítulo número 2, solo tiene valor debido a que sucedió precisamente, como acabo de decir, durante la última fiesta de la Pascua. Jesús murió en lugar nuestro para salvarnos, y no puede haber Pentecostés sin esa Pascua. No puede haber derramamiento del Espíritu Santo si primero Cristo no moría en la cruz y derramaba su sangre para expiar nuestros pecados. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el peligro de buscar una experiencia pentecostal? Esperar, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu Santo, pero sin antes haber puesto nuestra fe y nuestra confianza en la persona y en la obra de Jesús. ¿Cuál es el peligro de ello? Bueno, el peligro es que una persona puede terminar confundida e inclusive puede llegar a hablar lenguas que sean demoníacas, puede ser poseído por un espíritu que no sea el Espíritu Santo, y el que no tiene discernimiento puede pensar que el Espíritu Santo lo ha bautizado. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Primero la Pascua y después el Pentecostés. Amén. El segundo punto que vamos a ver hoy es el regalo que se da en Pentecostés. Capítulo 2, versos 2 al 4, dice que de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio. Hago énfasis, el Espíritu Santo no es un viento, ¿ok? Como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. El Espíritu Santo no es fuego, ¿ok? Como de fuego, el Espíritu Santo no es fuego. Lo voy a decir y lo voy a repetir. El Espíritu Santo no es fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, este pasaje describe un momento increíble. Vino algo que era nuevo para todo el mundo, pero que Jesús mismo le había enfatizado a sus discípulos que lo buscaran, que lo anhelaran. Quiere decir que después que Jesús se presenta y está 40 días dando testimonio después de resucitado y asciende al cielo, aquella gente estuvieron mínimo 10 días metidos buscando ese bautismo del Espíritu Santo. Entonces el pasaje describe, y sucedieron 3 cosas o 3 hechos sobrenaturales. Los que estaban allí oyeron el sonido de un viento fuerte e impetuoso. Eso sucedió, pero ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Eso fue una manifestación porque Él se estaba derramando y ocurrieron estas cosas. Apareció sobre las cabezas de ellos como unas llamas, unas lenguas como de fuego, como de fuego. Y número 3, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en idiomas que no conocían. Las lenguas que se hablan el día de Pentecostés son lenguas humanas. Y eso lo comprueba el mismo texto bíblico.
Vamos a ver un poquito más adelante. Algunos aspectos en este primer bautismo en el Espíritu Santo fueron únicos. En esa ocasión sucedieron el viento, el fuego, pero no siempre que el Espíritu Santo bautice a una persona van a existir. De hecho, en la Biblia no se vuelve a mencionar ninguna de ellas, sino que hablaron en lenguas. No hubo más fuego, no hubo más viento, porque el Espíritu Santo no es fuego ni es viento. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, en el resto del libro de los Hechos no leemos nada acerca de ello. No se vuelve a hablar del viento, ni se vuelve a hablar del fuego. Ahora, el único aspecto que sucede, que se repite, como les acabo de mencionar, es que hablaban en otras lenguas. Cuando usted estudia el Nuevo Testamento, encuentra evidencias en él de que los líderes de la iglesia del primer siglo, líderes como Pedro, líderes después de Pedro, Pablo, reconocieron el hablar en lenguas como una evidencia física inicial del bautismo del Espíritu Santo en la persona. Es decir, ellos no se extrañaron cuando sucedió y no trataron de corregir cuando existía ese tipo de manifestaciones, sino que al repetirse ellos entendieron, una persona que recibe el bautismo del Espíritu Santo van a ver estas evidencias, comienza a hablar en otras lenguas. Pastor, pero a mí me pasó que 3 pelos de la derecha se me pararon y 4 en la espalda. ¿Será eso el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, yo no le voy a decir que eso es porque la Biblia no enseña eso. Yo me voy a limitar a lo que enseña la Biblia, ¿ok? Que hablaban en otras lenguas. Pero yo me caí, pastor, como 4 veces de corrida. La Biblia no dice nada de eso. No existe en la Biblia eso tampoco. Me hago entender, ¿no? Bueno. Ahora, en 5 ocasiones sí vemos que un individuo o un grupo, al ser bautizado en el Espíritu Santo, hubieron estas manifestaciones. Capítulo siempre 2 del libro de los Hechos que acabamos de leer, es la primera. La segunda es el capítulo 8, verso 14 al 18. Si quiere abrir su Biblia, lee: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Fíjese que cuando Jesús les dice a ellos, recibiréis poder para ser testigos, ¿dónde? Jerusalén, toda Judea, Samaria. Bueno, ya en Samaria había llegado la palabra y los discípulos habían recibido la palabra. Cuando Pablo y Pedro se enteran de ello, cuando Pedro se entera y Juan van allá, los discípulos envían a Pedro y a Juan, váyanse a Samaria a ver qué es lo que está pasando allá, porque escuchamos de que lo que pasó en Jerusalén en el capítulo 2, el día de Pentecostés, está sucediendo allá. Y cuando ellos fueron allá, ellos no llegaron a reprender ni a corregir doctrinas torcidas ni nada de eso. Ellos llegaron a avalar y a ver la evidencia de que realmente el Espíritu Santo estaba allí. Hoy muchos escriben libros, pasan una vida entera tratando de refutar esta doctrina y tratando de negar de que el Espíritu Santo se siga derramando sobre la iglesia y que la iglesia siga hablando lengua, pero la Biblia me dice a mí lo contrario. Y en el capítulo 8, verso número 15 dice: los cuales habiendo venido, Pedro y Juan, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Fíjese cómo dice el texto, que no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos. Ahí vemos la importancia de la imposición de manos. ¿Y qué sucedía? Recibían el Espíritu Santo. Verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Quiere decir que Simón vio alguna manifestación que lo llevó a él a pensar de que esa era la prueba de que esa gente recibía el Espíritu Santo. Pregunto yo, ¿cuál habrá sido la manifestación? Porque si no sucedió nada, ¿cómo Simón sabía que había pasado algo? Porque el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, ¿no? Algo había sucedido. Y Simón al verlo dijo: wow, yo quiero eso, ¿cuánto quieren por ello? El segundo ejemplo
En el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 17, ahí vemos cuando Saulo cae camino a Damasco y es interceptado por el Señor y tiene un tipo de teofanía, una revelación. Dios se le presenta y tiene una experiencia y queda ciego por 3 días y Dios levanta un profeta, Ananías, y dice: fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo. Fíjense cómo le llamó, hermano Saulo. Quiere decir que Ananías, que fue guiado por el Espíritu Santo para ir a donde estaba Saulo, categóricamente reconoció que Saulo ya era su hermano en Cristo. Eso es importante, porque si era su hermano en Cristo ya tenía el Espíritu Santo. Pero hay algo más, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y dice el texto: el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Hermanos, después de la conversión hay algo más. Y es la llenura. Es el bautismo en el Espíritu Santo, que todos debemos de anhelarlo, todos debemos de pedirlo, todos debemos de recibirlo por la fe. Y Pablo sabía, el Señor sabía los planes que tenía con Pablo. Pablo iba a ser el gran apóstol Pablo, que terminó escribiendo 17 libros de los 27 del Nuevo Testamento. No iba a ser, perdón la expresión, cáscara de coco. Era un hombre que iba a ser usado por Dios de manera sobrenatural. Y necesitaba recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, mira esto. El libro de Hechos, capítulo 10, aquí la cosa se pone un poco más picosa. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo se va a derramar sobre los gentiles también. No solo sobre los judíos de Jerusalén, no solo sobre Saulo, que era judío, no solo sobre los que estaban en Samaria, sino ahora venía sobre los gentiles. Entre ellos vemos allí, el capítulo 10, había un hombre piadoso judío que era muy conocido por todos y tenía un excelente testimonio. Era un hombre que amaba a Dios, temeroso de Dios, sin embargo no era convertido. Y tuvo una experiencia y Dios no quería, pero voy a contar todo el contexto. Cornelio recibe una visita de parte de Dios y le dice el Señor, por medio de unos ángeles, que mande a 2 de sus siervos a buscar a un hombre que se llama Simón Pedro, que está en casa de otro Simón, el curtidor, que vivía a la orilla de la playa. Hágase de cuenta por ahí por Fort Lauderdale, así. Y Pedro estaba de reposo en aquella casa. Entonces, Cornelio ya tuvo una experiencia sobrenatural, porque recibió unas instrucciones de unos ángeles. Yo voy al cruising caretas secas. Y él envía a sus siervos y van y le dicen: Pedro, el Señor nos mandó a buscarte por boca de nuestro jefe, Cornelio. Antes de que ellos llegaran, ya Dios había tratado con Pedro. Y Dios le había dicho a Pedro: van a venir unos hombres, te van a venir a buscar, ve con ellos. Y cuando Pedro llega en el capítulo 10 de los Hechos a casa de Cornelio, allá hay unas cosas que son un tanto hasta cómicas. Porque si usted ve la manera como llega Pedro, en el capítulo siempre 10, versículo número, vamos a ver, quiero encontrar el verso número 34. Pedro dice, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Verso número 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es
que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún, eso es todos los que en Él creyeren, incluye a los gentiles. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, es decir, los judíos que eran fieles, que tenían las señales físicas de un judío que temía al Señor, que estaban con Pedro, que no sabían que el Espíritu Santo era también para los gentiles, están allí presenciando y dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Recibieron el Espíritu Santo también como nosotros?, dijo Pedro. Es decir, Pedro fue testigo de que lo que en ellos sucedió el día de Pentecostés era exactamente lo que estaba sucediendo en casa de Cornelio, con los gentiles. Pedro está avalando, esto es de Dios, esto es lo que pasó con nosotros en Pentecostés. Y cuando vamos un poco más allá, el capítulo 19, más explícito, verso 1 al 6 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, fíjense cómo le llama discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ahora, escuche bien, una persona que cree en el Señor Jesucristo automáticamente recibe el sello del Espíritu Santo. Pedro no era un indocto, un ignorante en el tema. Pedro no le está preguntando, ¿ustedes están sellados con el Espíritu Santo para salvación? Pedro sabe que les llama discípulos, eran hermanos, eran salvos. Pero fíjese la preocupación de un Pedro, que es la preocupación de este servidor. No se quede solo con la salvación. Busque ser lleno del Espíritu Santo. Busque ser bautizado en el Espíritu Santo. Busque la experiencia. ¿Y para qué me sirve eso, pastor? Ya se lo dije al principio. Para ser un testigo fiel. Para recibir de nuevo autoridad de Dios. Para que no tenga que tener miedo de testificar de que Jesucristo es el Señor. Usted tiene que tener, amado, ese poder que Dios nos quiere regalar, que es gratis para nosotros. ¿Por qué no quererlo? ¿Por qué no anhelarlo? Y dice, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, verso 3 dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es el bautismo para arrepentimiento de pecado, lo cual vuelve a reconfirmar que eran hermanos en Cristo. Se habían arrepentido de sus pecados, habían creído en Jesucristo. Esa es la fórmula para salvación. Eran salvos. Pero Pedro decía, ustedes son salvos, pero están incompletos. Les falta algo que la iglesia necesita. Les falta algo que Jesús a nosotros mismos nos dijo que no nos atreviésemos a irnos de Jerusalén. Hay cristianos hoy día que tienen miedo de echar fuera un demonio. Que no se atreven ni a orar por un enfermo. Porque no tienen poder. Y poder no es gritar. No se deje dar a tol con el dedo. Ser pentecostal no es ser un predicador asmático. Eso no es ser pentecostal, hermano. Eso no es ser pentecostal. Eso es un chorro de payasos que imitan lo que ven. Usted puede ser como es. Pedro era como era Pedro, Pablo era como era Pablo, Tomás era como era Tomás. Eso no tiene que ver.
Que usted se quede con aire gritando. Usted no tiene que ser como nadie. Usted puede ser una persona sencilla, que a lo mejor no tiene un volumen de voz, que procede con cautela, que no es una persona aventada, que su carácter no es flemático, no es sanguíneo, de repente es un tanto hasta tímido, pero está lleno del poder de Dios y nadie le cierra los labios. Hago énfasis en eso porque en nuestra cultura, ¿verdad? Pues Pentecostés es eso, es gritar y quedarse sin aire. Eso no es Pentecostés, hermano. Eso es lo que ha hecho que mucha gente se vaya de las iglesias. Yo creo en el poder de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios. A mí Dios me bautizó orando por un borracho, se lo he dicho 20,000 veces. Yo creo, yo he visto manifestaciones demoníacas, he sido usado por Dios para echar fuera demonios, he visto demonios pero transformarse, transfigurarse el rostro de una persona, lo he visto con mis ojos, no le estoy mintiendo en el altar de Dios. Pero Pentecostés no es eso, eso son manifestaciones. Pentecostés es lo que usted necesita para que el evangelio no se quede encerrado en las cuatro paredes. Es un poder que te lleva a testificar, a hablar de Cristo donde quiera que tú vayas. Pentecostés no necesita una fórmula, 10 días de ayuno y de 7 a 8 porque de 6 a 9 no funciona. Eso es mentira del diablo, hermano. Y tiene que haber corito porque si no, no se derrama. Esos son, es más, el que cree eso es un idólatra. Eso no es Pentecostés, eso no es Biblia. Pentecostés no es eso. Pentecostés usted tiene que vivirlo, tiene que experimentarlo. Y cuando usted recibe el bautismo del Espíritu Santo, yo le voy a pagar al que le pueda poner la mano en la boca a usted. Y donde quiera que usted va, usted es un testigo de Jesucristo. Usted es un embajador de Jesucristo. Y claro, ese poder se manifiesta a través del Espíritu Santo mismo para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos. Pero Cristo dijo eso. Cristo aprovechó antes de irse y nos dejó la fórmula, pero es creyendo en Jesucristo. Hay gente que posiblemente no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y han sido usados por Dios para sanar a alguna persona. A mí es cuando se trata de usar esto y manipular esto como porque por ahí que tiene que ver para que tú veas que entonces sí es que... ¿Quién te dijo a ti? Mortal, terrenal, finito. Ahora, usted tiene que anhelarlo. Usted tiene que desearlo. Jesús tuvo que recordárselo a sus discípulos. No te vayas de Jerusalén. Váyanse a orar. Esperen la promesa del Padre. Esperen la promesa del Padre. Mira lo que dice el texto siempre de Hechos 19, verso 3. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizado? Bueno, le dijeron, el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, ahí vemos otra vez la imposición de manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Lo logra leer ahí, ¿no? Yo les mencioné al principio que las lenguas de Hechos, capítulo número 2, eran lenguas humanas. ¿Por qué yo sé que eran lenguas humanas? Porque todos los que estaban allí los escuchaban oír en su propia lengua. Eran más de 15 naciones que habían allí representadas. En 3 de estos pasajes, hablar en lengua se menciona explícitamente. Lo acabamos de leer en uno de ellos, que es Hechos 19. En 2 de los pasajes, en capítulo 8 y capítulo 9, que uno fue la conversión de Pablo y el otro fue el derramamiento en Samaria. Hablar en lengua está implícito en el texto, aunque no se dice de una manera literal. En Hechos capítulo 8 sabemos que ocurre un cambio externo porque un hechicero, como mencionaba yo, que fue Simón, dijo, hey, yo quiero eso. Que sí, que algún tipo de evidencia existió,
que lo llevó a pensar, eso es entonces el poder de Dios. Y el texto griego que describe la obra del Espíritu Santo es el mismo que en el relato siempre de Hechos, capítulo número 10, en casa de Cornelio, es el mismo en el capítulo 8, 9, 10, 19, capítulo 2. Así que tenemos motivos para creer que los creyentes samaritanos hablaron en lengua. Hechos capítulo 9, que también lo leímos, ese relato de cuando Ananías impuso las manos sobre Saulo en aquel momento también habló en lenguas. Primera de Corintios capítulo 14, él mismo Pablo en primera persona, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo la carta a la iglesia de Corinto, le dice en el verso número 8, yo doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. Ahí lo dice Pablo. Entonces la pregunta es, ¿cómo mejora la relación que tiene un creyente con Dios cuando habla en lenguas? Esta es una de las preguntas que yo estoy seguro que algunos de ustedes se han hecho. ¿Cómo mejora eso? Pastor, ¿cómo eso me va a ayudar? ¿Cómo va a ayudarme a mejorar? Usted sabe lo que es tener una cuenta bancaria con millones de dólares y no usarla. Bueno, usted no sabe lo que es eso, ni yo. Pero se lo puede imaginar, ¿verdad? Se lo puede imaginar, ¿no? Ok, una persona que tuviese millones de dólares en una cuenta bancaria y no los usase y muriese, ¿cómo usted lo cómo lo describiría? Categorizaría. ¿Cómo lo describiría? Deme un calificativo para una persona así. Irresponsable. ¿Usted entendió la pregunta? Usted la entendió. ¿Cómo más? ¿Ah? ¿Ah? Egoísta. Tiene mucho dinero en el banco y no lo usa. ¿Ah? Un desperdicio. Wow. ¿Ah? O sea, imagínese usted teniendo una cuenta bancaria espiritual que incluye bautismo de Espíritu Santo y fuego, poder y autoridad, y no usarla. Ahora autocalifíquese usted. Ah, ya no dicen irresponsable. ¿Me entendió, verdad? ¿Me entendió? Imagínese que yo me estoy inventando esto, que no está en la Biblia. Imagínese que yo me estoy inventando todo esto, nada de esto está en la Biblia. Imagínese que yo me lo estoy inventando. ¿Usted lo quisiera? ¿Ah? Quisiera todo lo que yo estoy, que no está en la Biblia, pero yo me lo inventé y ¿usted lo quisiera? No. Ahora imagínese que está en la Biblia. La psicología barata del pastor. ¿Usted lo quisiera? ¿Qué vínculo ves entre el propósito fundamental del bautismo en el Espíritu Santo, que es ser testigo, y esa evidencia que consiste en hablar en lenguas? Yo tuve una experiencia, bueno, no la tuve, conocí a una persona, en la iglesia que me convertí, una señora anglo, ella era misionera y viajaba en aquella ocasión a Brasil. La conocí a través de Andy, un amigo mío, y ella estaba predicando en Brasil. La señora no hablaba portugués, pero tan pronto ella tocaba suelo brasileiro o brasileño y comenzaba a predicar en inglés, no pasaba un minuto que le metía una campaña predicando en portugués, sin estudiar portugués. Venía a Estados Unidos y ya no hablaba portugués. ¿Me entendió, no? Okay. Eso es lo que sucedió. ¿Para qué serviría eso en la vida de esa mujer en Brasil? Ya está, nada más con el testigo. ¿Okay? Porque pensamos que hablar en lenguas, y no, el estudio de hoy no es hablar en lenguas, sino le hablaría de otras, pues, el don de lengua y todas estas cosas, la interpretación. El estudio de hoy es Pentecostés, ¿no? Bautismo del Espíritu Santo.
Pero hablar en lenguas humanas, en este caso, la llevó a ella a poder ser, ser testigo efectivo o efectiva en Brasil. Y gente vinieron a los pies del Señor porque ella no hablaba, no, ella estaba hablando un idioma que la gente entendía. Y la gente se convertía a Cristo. ¿Te levantó la mano? Me permite, le voy a explicar lo que usted está hablando. Eso es un término teológico, se llama cenoralia. Lo que pasó en el capítulo 2 de los Hechos, que eran 18 diferentes naciones. Pidieron el Espíritu Santo, ellos hablaban en las naciones donde ellos venían, porque ellos estaban de visita en Jerusalén. Ellos hablaban el hebreo, pero donde ellos vivían hablaban el idioma que ellos hablaban de ese sitio. Claro. Por eso le dijeron que estaban borrachos, no estaban borrachos, es que ellos estaban hablando el idioma de ellos. Claro, eran judíos de diferentes partes. ¿Okay? Eran judíos de diferentes partes y unos hablaban griego, otros hablaban hebreo, otros venían de diferentes lugares. Ahí les menciona las naciones. Entonces, ¿qué sucede? El milagro no es solamente que los discípulos, 120 personas hablando a la misma vez. 120 personas hablando a la misma vez. ¿Okay? Hágase de cuenta, mi esposa llegó a la familia en el 2004 y quedaba así cuando nos veía hablando. ¿Están peleando? No, estamos peleando, estamos hablando. Porque somos boricuas y porque hay que dejarse oír. Y cuando tú eres el menor, tienes que no, estamos peleando, estamos hablando. 120 personas hablando a la misma vez. El milagro no era solamente que hablaron en lengua, hermano. El milagro era que la multitud, cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua. Eso es un milagro. Ahora, punto número 3, el propósito de Pentecostés. Y ahí vamos a ir al capítulo 2, donde el hermano aterrizó ahora, y vamos a hablar un poquito acerca de eso mismo. Capítulo 2, versos 5 al 13. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué? Porque era la fiesta de Pentecostés y todo varón judío tenía la obligación de ir. Usted podía vivir en Manhattan y tenía que llegar a Jerusalén. Podía vivir en Brasil, tenía que llegar a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Fíjate cómo lo describe, una multitud. Y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua. Pero ¿qué era lo que oían ellos hablar? Las maravillas del Señor. Entonces, ¿cuál era el propósito y el objetivo de hablar aquellas lenguas? Que la gente escuchara acerca de las maravillas del Señor. El problema a veces con el hiperpentecostalismo o el neopentecostalismo o el pentecostalismo no bíblico es que hay un espíritu que te hace hablar en lengua, pero no te hace dominar la lengua. Raro. Como que son dos espíritus. Y hablan lengua, pero no, de alguna manera no es suficiente para hacer dominar la lengua el espíritu. Bueno, en ese momento, en el momento que pasó esto allí en Jerusalén, personas de muchos lugares estaban de visita en Jerusalén. Entonces, es increíble, ellos oyeron, yo los oigo hablar ahí en puertorriqueño, es un idioma especial que tenemos nosotros. Hacho, papi, tú sabes, mira. Y los oímos y ellos lo que hablan es, están proclamando las maravillas de Dios, las cosas del Señor que ellos están hablando.
y lo oímos en nuestro propio idioma, y desde un principio vemos que el propósito detrás del poder del Espíritu Santo es contarle a otros acerca de Jesús. Yo le voy a atropellar los sentimientos a algunos aquí. El bautismo del Espíritu Santo no es para hacer milagros, ni para sanar. Eso lo dijo Jesús antes de bautizarlo. Tomaréis cosas mortíferas, no os hará daño, impondrán las manos sobre los enfermos, sanarán. Eso cuando los comisionó, toda potestad tengo en el cielo, arriba, abajo, en la tierra, todo el mundo, vayan en mi nombre ahora, hagan discípulos. Pero en Pentecostés les estoy dando un poder para que ustedes hagan lo que están haciendo los musulmanes que se están quedando con Estados Unidos. Esa es la tarea de la iglesia. Vayan y prediquen. Más de 20,000 mezquitas en Estados Unidos, del 2010 hasta ahora, en 15 años, más de 20,000. 8 millones de musulmanes. Ya tienen 15 ciudades de Estados Unidos. 2 de ellas son no-go zone. Chicago, que es la Meca actualmente, y ahora la economía mundial, la gran economía mundial, Nueva York, se están quedando con el panhandle de la Florida, porque todos los pentecostales y las iglesias que están allí son viejitos, que ya la gente se fue, no hay blancos y ellos están comprando todo. Acaban de comprar la catedral más importante y icónica de Nueva York, 250 millones, $250 billion. Ellos están aquí para quedarse. Ese se supone que es el trabajo de la iglesia. Lo hizo la iglesia católica por medio de la Santa Inquisición, matando, atropellando, haciendo 20 cosas, pero la iglesia pentecostal, que tiene el poder, por alguna razón, no logra hacerlo. Entonces, Cristo dijo, yo les voy a dar el poder, pero es para que ustedes hablen de mí. No es para que hagan templos gigantes, ni para que tengan programas de televisión, ni nada de eso. ¿Eso es malo? No, no es malo. Pero para eso no es el poder del Espíritu Santo. Entonces, más adelante se reconoce a Pentecostés, ¿verdad? Como el aniversario de la entrega de la ley allá en el libro de Éxodos, capítulo 19, 20, de Deuteronomio, capítulo 5, que era como la constitución del pueblo de Israel. Se le entregó la ley a Moisés. El Éxodo, por ejemplo, Dios le da la ley como una manera de unir al pueblo, para que tenga un pueblo que tenga una sola ley, para apartarlos del pecado, para acercarlos al Señor. Y algo curioso que ocurre en el capítulo 2 del libro de los Hechos es que Dios imparte el Espíritu Santo como un resultado similar, porque Dios le da el Espíritu Santo y una vez más le provee, en este caso a la iglesia, las palabras, lo que iba a unir a la iglesia y lo que iba a hacer que más personas se unieran a la iglesia, acercándolas a través de la predicación del Evangelio al reino de Dios, con una ley, con un espíritu, con un bautismo. Ese siempre es el plan de Dios, unir. Ahora el Señor desea siempre no solo salvarnos o salvar a las personas, sino que Él anhela vincular a esas personas también a una comunidad de fe como somos nosotros. Que la gente se pueda unir a Él por medio de una iglesia, como le llamamos hoy día, sin importar cuál sea su trasfondo, sin importar de dónde venga. Y nuestra relación con el Espíritu Santo nunca, 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 nunca es para alimentar nuestro ego. Nunca. Nunca. Siempre tiene el propósito triple. Número 1, servir. Número 2, alentar. Y número 3, alcanzar. Una persona que tiene bautismo del Espíritu Santo se distingue por estas 3. Usted la puede distinguir en la congregación. Primero, la persona sirve, alienta y alcanza a otros, un ganador de almas. La pregunta es que vivimos en una sociedad individualista. Si usted no se ha dado cuenta de eso, está viviendo debajo de una roca. ¿Cómo puede el individualismo privarnos de lo que significa ser un cristiano? ¿Cómo puede el individualismo afectar nuestra misión como cristiano, para que lo entienda? ¿Ah? La labor no es de uno, es de todos.
Pensar en el yo. El egoísmo. El encerrarnos y no compartir. El individualismo. Mire, Hechos 2, 14 al 16, ya estoy terminando. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló. ¿Qué hizo Pedro después que recibió el bautismo del Espíritu Santo? Predicar, hermanos. Le dijo, oigan mis palabras, porque estos no están borrachos, ellos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Derramaré en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y habla y dice que los viejitos soñarán sueños, porque siempre tienen sueños, ¿no? Y los jóvenes verán visiones. Y luego dice que se iba a derramar eso, que iba a ser continuo. Capítulo siempre de Hechos 2:37 al 41. Al oír esto, se compungieron del corazón los que estaban allí escuchando la palabra y dijeron, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese en cada uno de ustedes para el perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa. Está hablando de una promesa, no está hablando del Espíritu Santo como sello en el corazón. Efesios 1, 11 al 13, no está hablando de eso, de una promesa. ¿Qué promesa? La que yo escuché que Jesús me dijo que el Padre le había dado. Y yo la recibí y ahora le estoy diciendo a ustedes, conviértanse como estaba yo, pero hay algo más, hay una promesa. Y les dice, y esta promesa es para ustedes, es para sus hijos, es para los que están lejos. Eso habla de las generaciones futuras, están lejos, apunta a que todavía no están entre nosotros. Habla de una continuidad. Y luego dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, quiere decir que todavía los que en ese punto no se habían convertido, pero que iban a recibir el mensaje, porque estos estaban llenos del Espíritu Santo, pero está diciendo, cuando ellos crean, ellos también tienen la promesa. Y eso ha seguido por más de 2000 años hasta llegar a nosotros. Y por eso yo le digo a usted, si usted es cristiano, gloria a Dios. Pero si no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, usted está viviendo porque quiere vivir como quiere, pudiendo tener más. Inmediatamente después de que se dio ese don del poder del Espíritu Santo, Pedro dio ese paso frente a los discípulos. Alzó su voz, comenzó a predicar. Compartió la buena noticia de Jesús con audacia. El relato fue un mejor, por decirlo mejor, un mensaje directo al corazón. ¿Se acuerdan el hermano Pablo? Un mensaje a la conciencia. Con el hermano Pablo. Unos 3,000, unos 5,000, 8,000 se convirtieron con 2 predicaciones bajo el poder del Espíritu Santo, hermanos. En la fiesta de la semana, en Pentecostés, se convirtieron, celebrando entonces ya los primeros frutos, no de una fiesta simplemente como una tradición judía, sino una fiesta espiritual, donde las primeras cosechas, las primeras almas que se convirtieron después de Pentecostés, 8,000, hágame el favor. ¿Qué clase de cosecha? ¿Ah? Y era un tiempo para agradecer a Dios por esa cosecha que proveyó. Y no debería sorprender a nadie, amado, que Él usara en ese día, que era un día tan especial, esa ocasión para derramarle su Espíritu Santo y empezar otra cosecha, ya no de trigo, sino de almas, como ocurrió en el día de Pentecostés. Así que concluyo con esto. Dios quiere derramar su Espíritu sobre aquellos que lo aman y lo siguen. Escuche, quien deposita su esperanza y confianza en el Señor, si usted tiene su esperanza y su confianza puesta en Dios, usted ya tiene el Espíritu Santo, pero hay una promesa, la plenitud por medio de la llenura del Espíritu Santo sobre su vida. Y los discípulos habían recibido el Espíritu Santo porque en Juan 20:22 Jesús les dijo, sopló sobre ellos, ¡fum!, reciban el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué Espíritu Santo le está dando en Hechos capítulo 2?
Una doble porción, disparate. Eso no existe tampoco en el nuevo pacto. Doble porción del Espíritu, es un disparate. A nosotros se nos da la plenitud. Yo no necesito doble porción. Yo tengo la plenitud del Espíritu. Y la unción que tengo, dice la palabra, que esa unción permanece en nosotros. El bautismo del Espíritu Santo no completa nuestra salvación. Somos salvos ya. Pero nos ayuda a vivir nuestra salvación con audacia y poder. ¿Cuántos quieren vivir esa salvación que nos dé así? Póngase de pie en esta hora. Porque queremos llevar a cabo esa misión que Jesús nos ha encomendado. ¿Verdad que sí, iglesia? Por eso necesitamos mucho poder, necesitamos valentía. Así que busque el bautismo del Espíritu Santo. Y si lo quiere, pase aquí adelante, vamos a orar. Es una promesa de Dios. Una de las primeras cosas que comentamos hoy es que Jesús quiere dar ese regalo a sus seguidores. Así que si todavía no lo has recibido, este es un buen momento para pedirlo al Señor. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.